Estimados hermanos, vamos a la bendita palabra de nuestro gran y buen Señor en la mañana de hoy. Para ello, por favor, les pido que cada uno de ustedes abra la palabra de Dios que sostiene en sus manos en la primera carta de Pedro, capítulo número 3, primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 17, primera de Pedro 3, 17. Y nos dice la palabra del Señor: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Estimados hermanos, la semana pasada estoy convencido que dejamos en claro que como seres humanos tenemos una tendencia a evitar la aflicción. Como seres humanos tenemos una tendencia a buscar una solución desesperada, rápida, pronta, conveniente para nosotros cuando pasamos por una aflicción. La semana pasada también dejamos en claro que la inmensa mayoría de las aflicciones que nosotros vivimos es a causa del pecado, de nuestro pecado, y no a causa de fidelidad a Cristo. Primera de Pedro 3, 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, he aquí, dice, bienaventurados sois. Hermanos, ustedes bien saben el significado de la palabra bienaventurados, bendecidos, benditos, con gran bendición. Y el Señor nos quiere decir, por medio del apóstol Pedro, que cuando padezcamos aflicción, persecución, sufrimiento, vituperio o calumnia por hacer todo aquello que va conforme a la palabra, es decir, por hacer todo aquello que es bueno, que es justo y que es agradable a Dios, seremos bendecidos. En contraposición con la aflicción que viene cuando nosotros rompemos los mandamientos del Señor. Así que, para aquellos que no estuvieron la semana pasada, quiero recordarles que la aflicción de la que me habla el apóstol Pedro en este versículo no es la aflicción que viene del mundo, no es la aflicción que viene como consecuencia de nuestra desobediencia, sino por el contrario, es la aflicción que causa el mundo al creyente cuando hacemos lo bueno, cuando decimos la verdad, cuando desechamos lo malo, cuando buscamos hacer el bien, cuando buscamos obedecer la ley del Señor, cuando buscamos honrar a Cristo, cuando buscamos testificar del Señor. Entonces el mundo, quien ama todas las cosas que he mencionado, se viene, lanza en ristre en contra de nosotros para afligirnos. Porque el mundo odia a Cristo, porque el mundo odia a la iglesia y por tanto el mundo te odia a ti, a pesar de que te diga que tú eres parte de sus pensamientos, por ponerlo de una manera gráfica. Así que ese es el tipo de aflicción, esa aflicción causada por el pecado, a la que debemos buscar pronto alivio. ¿Cómo? Viniendo a Cristo, con la convicción de que en Cristo tenemos perdón de pecados y vida eterna. Ese es el único remedio que hay para la aflicción del alma cargada y apesadumbrada por el pecado. Pero cuando usted esté siendo fiel, cuando usted siempre diga la verdad, cuando usted siempre honre al Señor de manera apropiada, cuando usted no haga negocios tramposos, cuando usted esté tratando de guardar la ley del Señor con todas sus fuerzas y sufra por ser obediente, entonces no busques, querido amigo o hermano, no busques remedio para esa aflicción, porque la aflicción que el mundo nos causa por nuestra obediencia es una aflicción que Dios va a bendecir. Claro, nos han enseñado que la bendición es en dinero, es en prosperidad, es en carros, es en casas, en lo otro, y el que no la tenga, entonces no es bendecido de Jehová. Qué hermoso que la palabra nos diga lo contrario, que la palabra nos diga, yo los bendeciré cuando ustedes estén pasando aflicción por ser obedientes, por ser leales, por testificar de mí, por amar a Cristo. Hermanos queridos, a esa aflicción no debemos buscarle pronto alivio, sino más bien, estimados hermanos,
gozarnos en ella y meditar: Señor, heme aquí, necesitado de tu gracia para soportar esta aflicción como buen soldado de Cristo. Y Señor, está escrito, tú me bendecirás, y yo espero esa bendición en el nombre de Cristo. Pero ¿qué es lo que por generalidad hacemos cuando pasamos una aflicción? Bueno, lo primero que hacemos, estimados hermanos, es no sentarnos a meditar cuál fue la causa de esa aflicción. Y como no nos sentamos a examinarnos a nosotros mismos y a tratar de determinar cuál fue la causa de la aflicción que estamos viviendo, entonces nos desmoronamos. Entonces siempre decimos: pero ¿por qué a mí? ¿O por qué esta situación? Y quizás no lo decimos, pero sí lo pensamos que es lo mismo. Así que lo primero que hay que hacer es mirar, sentarnos, tener un poco de sosiego, orar: Señor, dame la capacidad mental para establecer por qué razón estoy pasando esta aflicción. Una cosa que otros hacen a menudo es perder de vista a Cristo para mirar al hombre. Me explico. Ustedes bien saben lo que dice el profeta Jeremías cuando Israel estaba bajo peligro de los asirios. ¿Y qué hace Israel? Israel no mira a Jehová. Israel no clama al Señor. Israel mira a Egipto. Israel piensa en los carros y en los caballos de Egipto. Israel estaba siendo afligida, estaba siendo amenazada, iba a ser invadida. ¿Y qué hace? Oh, no mira a Jehová, no mira al Dios que tenía poder para salvarlo. Mira al hombre, no juzga con justo juicio. Y ahí entonces podemos escuchar las palabras del gran Señor en Jeremías 9, diciendo: maldito el varón que confía en el hombre. Oh, no solamente esto fue para Israel, no solamente era una maldición a aquellos que iban a ser afligidos por confiar en el hombre y no en Dios, sino que también es una advertencia para nosotros. Nosotros en medio de la aflicción no podemos mirar al hombre, no podemos perder de vista a Cristo, no podemos perder de vista la cruz por la que fuimos salvos, las promesas que el Señor nos da en su palabra, el Dios que jura por sí mismo que jamás nadie nos arrebatará de sus manos. Es lo peor que podemos hacer, hermanos: perder de vista a Cristo, perder de vista las promesas. No podemos ver tampoco, porque entre más usted mira la aflicción y menos mira a Cristo, repito, entre más usted mira y piensa y se deja consumir por la aflicción, y entre menos mira a Cristo, la aflicción se lo comienza a consumir de adentro para afuera. La aflicción se vuelve más y más grande y usted más y más débil. Su fe va mermando. ¿Por qué? Porque en la aflicción usted no ha mirado a Cristo, mi querido amigo. Y no hay cosa más terrible que no mirar a Cristo en la aflicción. Como les dije, que olvidarse de sus promesas. Hermanos, no hay aflicción más grande que el poder consolador del Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer en la aflicción? Más adelante lo vamos a considerar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hermanos, yo les propongo que en el siguiente pasaje hay 4 puntos. 4 puntos que usted debe tener en cuenta. Es más, voy a utilizar una frase más contundente. En el siguiente pasaje hay 4 puntos que usted no debe perder de vista, porque es aquello a lo que Dios lo llama a usted cuando esté sufriendo aflicción por causa de la justicia. 4 puntos en los siguientes versículos. En el versículo 14, el apóstol Pedro dice: bueno, mas también si alguna cosa padecéis por causa de hacer lo bueno, versículo 14, por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Qué dice ahora? He aquí las 4 cosas que tenemos que hacer. Quien esté tomando notas, gloria al Señor, y quien no, creo que tiene muy buena memoria, así que memoríceselas. Pero le advierto, cuando usted esté pasando por aflicción,
aquí hay 4 cosas que debe tener siempre en cuenta. Y como solemos pasar por aflicción más a menudo de lo que queremos, entonces no se le olvide este pasaje. Por tanto, primera cosa, no os amedrentéis por temor de ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que nos causan aflicción. Primero, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Estimado hermano, eso es lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontremos bajo aflicción por causa de Cristo, de su palabra, de la iglesia o de serle fieles por su gracia. Dice, no os amedrentéis. Y la palabra en el original griego denota a alguien que huye de pavor o de miedo, o lo que usualmente decimos, a alguien que huye despavorido. Ese es el significado de la palabra en el original griego. No os amedrentéis, no huyan llenos de pavor y de miedo. Y esto es consecuente con lo que hemos venido diciendo hasta ahora, de no encontrarle un remedio humano a una aflicción que venga, porque estás andando bien en el Señor, porque estás obedeciendo al Señor. Es decir, cuando estés pagando la justa consecuencia por tu fidelidad a Cristo, recuerda las palabras del apóstol, no huyan, no les dé miedo, no les dé temor, no se amedrenten. Y yo les puedo dañar el sermón y lo voy a hacer de hecho diciéndoles por qué no. No se amedrenten porque ustedes son hijos del Omnipotente, mis hermanos. No se amedrenten porque el Dios de nosotros es más fuerte que el mundo. Venció al mundo, venció a Satanás. ¿Por qué hemos entonces de temer? Nosotros solamente tenemos miedo y tenemos temor cuando desconfiamos de Cristo y de las promesas escritas en su palabra. El ser humano por lo general huye despavorido en la aflicción. No nos gusta la aflicción. Correlacionamos la aflicción con algo indeseado, molesto, doloroso y hasta insoportable. Pero de la aflicción que es por la justicia no deberíamos huir, porque en ella santificamos al Señor y somos santificados por el Señor. No deberíamos huir, estimados hermanos, porque esas aflicciones que nos vienen como consecuencia de estar andando bien en Cristo son medios de gracia por los que el Señor nos promete abundancia de bendiciones, entre las cuales menciono. Cuando el cristiano está afligido o está siendo afligido o perseguido en su trabajo o despreciado en su hogar porque es fiel a Cristo, el Señor nos bendice en medio de esa aflicción. Un padre que es bueno, queridos hermanos, un padre que es bueno no puede ver a su hijo siendo despreciado y siendo echado al lado por otro y quedarse indiferente diciendo, bueno, yo también voy a ser indiferente. Eso ni siquiera lo hacemos nosotros que somos malos padres, hermanos. El Dios que es nuestro Padre, cuando somos echados de lado por nuestra familia, cuando somos perseguidos o victimizados en el trabajo, cuando sufrimos cualquier consecuencia por obedecer a Dios antes que a los hombres, en vez de afligirnos, el Dios en quien tienes puesta tu esperanza te bendice grandemente, hermanos. Así que la aflicción usted la puede ver. La aflicción para el incrédulo, ¿qué es? Una desgracia. Estoy en desgracia. La aflicción para muchas iglesias es una maldición de Satanás. La aflicción para el verdadero creyente es un medio de gracia. Es una manera providencial que el Señor usa para bendecirte. Porque es, estimados hermanos, es en la aflicción donde hallamos incremento en nuestra paciencia, donde nuestra fe crece, donde nuestra esperanza se agudiza y donde nuestro amor por Cristo crece. Y cada vez, y yo le digo, cada vez que usted sea afligido por causa de Cristo, usted va a amar más a Cristo. Así que la palabra nos dice, cuando estés siendo afligidos por causa de la justicia, no huyan despavoridos como si aquellos que os afligen tuvieran más poder que el Dios que te salvó.
No huyan despavoridos como si ellos tuvieran la capacidad para hacerles daño más allá de lo que Dios permite. Y es que se nos olvida que nuestro Dios es un Dios soberano. Se nos olvida que nuestro Dios es un Dios soberano. Se nos olvida el libro de Job, las enseñanzas del libro de Job. Un hombre justo y recto delante del Señor, probado por el Señor, más allá de lo que pudiésemos haber resistido tú y yo. ¿Ah? ¿Qué hizo Job de malo? Servir al Señor, obedecer al Señor, ofrendar al Señor, adorar al Señor. ¿Y qué le pasó a Job? Tremenda aflicción vino. Hay muchos que quieren las bendiciones finales de Job sin la aflicción de Job. Y la gran bendición de Job fue haber sido probado en la aflicción para haber sido hallado justo delante de Dios, mis hermanos. No huyas de la aflicción por causa de la justicia. Se nos olvida que Cristo, se nos olvida que el Omnipotente es poderoso y que de la misma manera como Él le permitió a Satanás tocar el cuerpo de Job, la vida de Job, la familia de Job y causarle aflicción a Job, así también el Señor puede permitirle al demonio tocar tu cuerpo o tu vida para probarte y a la postre bendecirte. Pero no queremos eso. Nos han enseñado a evitar la aflicción. Nos han enseñado a atar y a desatar, a tirar, a arrastrar y a hacer de todo con el demonio. Y el demonio nada le vale porque cada 8 días están atando y desatando. Se nos olvida meditar en la bendita palabra del Señor. Se nos olvida mirar hacia atrás el ejemplo de santos hombres que no huyeron despavoridos, que no maldijeron al Señor en su corazón como la esposa de Job se lo pidió, sino que dijeron, le glorificaron, lo santificaron diciendo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así que eso es lo primero que debemos tener en cuenta, mis hermanos. Eso es lo primero a lo que somos llamados en la aflicción. No nos amedrentemos. Y miren lo que dice a continuación el versículo. Dicen: no os amedrentéis por temor de ellos. En otras palabras, el autor inspirado lo que le está diciendo a tu corazón por medio del Espíritu Santo es: no teman al que les causa la aflicción, porque nuestro Dios es más grande y más poderoso que ellos. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo a tu corazón afligido, si es que estás siendo afligido por hacer lo bueno, es esto: no le teman al hombre, ni teman lo que puede hacer el hombre, porque a la postre, y se lo digo a usted en caso de que no lo supiera, mi hermano, el hombre, el que aflige, solo puede hacer hasta el punto en el que Jehová nuestro Dios se lo permita. Ni un punto más, ni un centímetro más, ni un milímetro más. No os conturbéis. Aquí entramos a hablar del desmoronamiento que sufren muchos cuando llega una aflicción o una prueba. Pero qué hermoso consejo de parte del Altísimo para ti en la mañana de hoy. No se conturbe vuestro corazón, no se alborote vuestro corazón, no se agite vuestro corazón. Y la pregunta es: ¿por qué no deberíamos hacerlo? ¿Acaso a Dios le agrada vernos sufrir? No, a Dios no le agrada el sufrimiento, por ponerlo de una manera antropomórfica. Pero a Dios lo que sí le agrada es la reacción adecuada y santa que en la aflicción o en la persecución sus hijos tengan. Eso sí le agrada al Señor. En otras palabras, tú vas a deshonrar al Señor cuando en medio de una aflicción tú reaccionas mal, tú te desmoronas como si no tuvieses un Dios en el cual confiar. Tú deshonras al Señor a través de una actitud impía. Oigan, porque es que muchas veces el creyente reacciona como reaccionan los impíos. El impío reacciona como reacciona porque no tiene a Cristo en su corazón, porque no tiene una esperanza que le aguarda. Pero el cristiano la tiene. Se espera
Ustedes no necesitan, hermanos, ninguno de nosotros necesita ser muy inteligente para concluir que se espera que las reacciones del creyente en la aflicción sean sustancialmente diferentes o diametralmente opuestas a las reacciones del impío. Se espera por definición propia. Pero muchas veces el cristiano se desmorona, como si sus pies no estuvieran en la roca, como si no tuviera esperanza alguna, como si lo que el hombre le causara fuera mayor de la salvación que el Señor nos ha permitido, hermanos. Y no debemos hacerlo, porque es una de las 4 cosas que el Señor te manda en la mañana de hoy. No huyan, no se amedrenten, no les dé miedo, ni se conturbe vuestro corazón. Hermanos, el salmista, a pesar de estar en gran aflicción, en tribulación y en gran temor humanamente hablando, nos dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré. ¿Cuándo dijo esto el salmista? Cuando estaba siendo afligido. ¿Qué más dijo? Bueno, puedo citar toda la mañana versículos y explicarlos, pero solamente les traigo 2. Ese fue el Salmo 62:6. Salmo 116:8. Dice: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Hermanos, fíjense que el salmista está diciendo: el Dios en el que confío es la roca de mi salvación. Por eso, a pesar de que estoy afligido, no temeré lo que el hombre me pueda hacer. ¿Y saben qué? Para eso se necesita fe. Escúcheme esto. Para decir eso se necesita fe. Usted lo puede decir sin fe, pero para decir eso con el corazón se necesita fe. Una fe que no tenga la menor de las dudas que, a pesar de la aflicción que está sufriendo por causa de Cristo, de su verdad y de su palabra, el Señor no va a permitir que sus pies resbalen. Y esas son las palabras que cantamos en el himno: Jesús es mi maestro, bendito Salvador, de mí tiene cuidado mi Dios y mi Señor. Que dice: mi pie está en la roca, yo no resbalaré, ¿por qué atemorizarme? En él descansaré. Y eso es lo que dice la bendita palabra: no huyan atemorizados y guarden la compostura y la calma, no se conturben. Así que eso es lo que nos debemos esforzarnos por hacer. Debemos esforzarnos por ser conscientes de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Hermanos, y cuando yo les digo nada, ustedes pueden ir a Romanos capítulo 8 y encontrar las cosas que menciona allí el apóstol. Pero cuando yo les digo nada, nada incluye a quienes te aborrecen, nada incluye a quienes te amenazan, nada incluye a quienes te están afligiendo por causa de tu obediencia a la palabra, y nada incluye a quienes los acusan por actuar conforme la palabra, y por aquellos que os aborrecen por amar a Cristo más que a ellos, hermanos. Así que yo les recuerdo: tú eres llamado en medio de la aflicción a guardar la compostura, y solo lo puedes hacer por la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Así que debes esforzarte, debes ser conscientes de que nada nos va a separar del amor de Cristo. Y si el Señor dice: ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ahí abarca absolutamente todo, y eso incluye todas las aflicciones, de nuevo, por causa de Cristo. Así que yo te llamo a ser consciente. Tienes que ser más consciente, me excusan, deben ser más conscientes de quién es Cristo. Tú te llamas soldado, y fíjense lo extraño, es que venimos de un extremo al otro. En las otras iglesias era soldado y se vestían hasta de militar. Conozco a un hermano que lo hicieron una vez vestirse de camuflado, o si no estoy mal, el pastor se vistió de camuflado, sin entrar en muchos detalles. ¿Ah? Venimos de ese trasfondo donde somos soldados, ¿sí? y venimos al entorno donde debemos ejercer esa milicia
Porque quienes de ustedes no se acuerden, el apóstol Pablo en muchas apartes de la Escritura habla en términos militares. Y venimos a ejercer esa milicia en Cristo, y ahora no somos conscientes de quién es Cristo, hermanos. Y ese Cristo es nuestro capitán, el que va delante de nosotros, la primicia de la resurrección. Y no hay nada más alentador para un soldado que imitar a quien va adelante. No hay nada más alentador para un soldado ver que su superior está adelante dando ejemplo. Y nosotros perdemos de vista eso. Perdemos de vista que Cristo resucitó dentro de los muertos, que Él sufrió aflicción eterna en nombre nuestro, para que nosotros tuviésemos la gracia de sufrir las aflicciones temporales para honrarle. Hermanos, no podemos perder de vista a Cristo. Por el contrario, tienes que ser recordado que a pesar de que Pablo le habla a Timoteo de manera directa, este versículo es para cada uno de los que en verdad son creyentes. ¿Y qué dice Pablo? Escúcheme esto, ¿qué dice Pablo? Timoteo, huye. Timoteo, las aflicciones son maldición de Dios. Timoteo, por favor, haz cualquier otra cosa. No, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. ¿Saben qué significa penalidades en el original en griego? Aflicciones. Sufre aflicciones como buen soldado de Cristo. El soldado de Cristo, ¿usted se imagina? Los soldados de nuestra patria, nuestros héroes, sentados llorando en un montecito porque les picó un zancudo, desmoronándose porque fueron heridos. Oh no, hermanos. Y si un soldado de esos se comporta de manera varonil, ¿por qué no nosotros, hermanos? ¿Por qué no nosotros nos comportamos de una manera que aún en medio de la aflicción honre el Dios a quien adoramos? Sufre, oh Timoteo, sufre penalidades, sufre aflicciones como buen soldado de Cristo. Y así eres llamado tú que profesas la fe en el Salvador. Sufre aflicciones, si te toca, no las busques. Sufre aflicciones, si te toca. Como dice Pedro, si es que es voluntad de Dios que sufras aflicciones, sufre aflicciones como buen soldado de Cristo. No huyas de las aflicciones, no les tengas miedo a quien les causa las aflicciones. No, súfrelas, sopórtalas honrando a Cristo. Y el que honra a Cristo no será deshonrado por el Altísimo, mis hermanos. Entonces, en la aflicción no pierdas de vista quién es Cristo. Pero tampoco pierdas de vista el futuro glorioso que te aguarda después de la aflicción. Hombre, se nos olvida también en la aflicción que las aflicciones son de orden temporal. Lo que pasa es que nosotros las vemos como si fuesen eternas. Y eso todo lo vemos así porque somos dramáticos a la hora de juzgar una aflicción. Porque vemos la aflicción más grande que el Dios que nos prometió librar de la aflicción. Pero bueno, no podemos perder de vista ese futuro glorioso de que nos aguarda. Y como bien lo dice Pablo, mis hermanos, en Romanos 8:18, porque estoy seguro, y esa frase significa porque no tengo la menor de las dudas. Escuche bien esto, mi hermano. Porque no tengo la menor de las dudas. ¿Qué Pablo? ¿De qué no tienes duda? De que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria eterna que en vosotros se ha de manifestar. Entonces, ¿le dice Pablo a Timoteo, huye de las aflicciones? No, sopórtalas como buen soldado de Cristo. ¿Le dice Pablo a los romanos, huye de las aflicciones o desmorónate ante las aflicciones? No, les dice, ánimo en las aflicciones, porque estas aflicciones no son nada en comparación de la bendición que reciban y que recibirán cuando lleguen a casa. Así que en la aflicción, mi hermano, por favor, miremos lo que hizo Cristo, miremos la aflicción de Cristo. No se nos olvide las promesas en su palabra, seamos conscientes de ese futuro glorioso.
Pero en medio de la aflicción, haz una cosa. Este es el consejo más sencillo de todos y el menos obedecido por todos. En medio de la aflicción hay una cosa que debes hacer y es orar. Oh, sí, pastor, ya lo sabía. Muy bueno el apunte, pero gracias. No, es que yo les estoy diciendo, oren en medio de la aflicción porque la palabra nos lo dice. ¿En dónde? ¿Está alguno de vosotros, qué dice? ¿Afligido? ¿Qué dice? Ore. ¿Está alguno de ustedes afligido? ¿Qué dice? No dice, busque al amigo a que le preste esto, busque la solución. Claro, debemos ser diligentes buscando solución, haciendo una cosa y la otra sí, pero que no se nos olvide que en la aflicción lo que primero que tenemos que hacer es orar. No se te olvide, Santiago 5:13. ¿Estás afligido? Ora. Invoca el nombre del Señor. Llama a aquel quien no cerrará los oídos al clamor de los justos, quien no deshonrará a quien en la aflicción le honra. Así que, hermanos, por difíciles que sean nuestras aflicciones, nosotros sabemos que en ella el Señor debe ser glorificado y que en ellas el Señor debe ser santificado. De la misma manera en la que un niño puede estar tranquilo cuando siente que su padre está al timón del auto, de la misma manera en la que un soldado está confiado porque su capitán es valiente y está presto a dar su vida por él, así nosotros los hijos de Dios podemos tener la plena seguridad de que si tememos a Dios y santificamos su nombre en nuestros corazones, hermanos, puede que la tormenta no pase o puede que pase y nos haga gran daño, pero de una cosa podremos estar seguros, de una cosa tú puedes estar absolutamente seguro, y es de esta: si honramos al Señor, si le tememos a Él, si en verdad le tememos a Él, le habremos glorificado y Él no dejará que nuestro miedo natural nos lleve a violar sus mandamientos, a dar mal testimonio o peor aún, a negarlo como lo han hecho muchos. Escucha esto. Nadie ha dicho que los temores que tenemos como seres humanos son pecados. Hay temores de orden natural. Incluso nosotros, los que sabemos qué pasará con nosotros después de la muerte, tenemos cierto grado de temor con el aspecto desconocido de la muerte, con esa transición entre la muerte y la aparición delante de nuestro Señor en el paraíso de Cristo. No miedo, pero hay cierta cosa que se representa un temor natural. Hombre, hay temor de las tormentas, hay temor de los desastres naturales, hay temores, cierto que son naturales, si estamos amenazados aún por causa de Cristo. Bueno, hay un temor también de nuestras familias. Por ejemplo, el varón quizás piense, pero voy a dejar sola a mi familia, entra un poco de angustia a su corazón. ¿Y qué es lo que les acabo de decir? Si nosotros, por la bendita gracia de Dios, escogemos temer a Dios, honrar a Dios, continuar guardando su bendita palabra, entonces nuestro gran Dios, dice su palabra, no permitirá que esos temores naturales se apoderen de nosotros y nos resquebrajemos vituperando así el nombre del Señor. Él no sufrirá que nosotros sucumbamos ante cualquier miedo, hermanos queridos, que nos lleve a deshonrarle. Pensemos entonces en estas cuestiones, hermanos. Recordemos que nuestro Dios es omnipotente y que nadie tiene el poder para causarnos una aflicción mayor al mismísimo poder de Dios. En palabras más sencillas, cuando nosotros somos conscientes de la omnipotencia de nuestro Dios, debemos reposar. Porque no hay aflicción más grande, ni no hay malvado más grande, ni calumnia más grande que el mismísimo poder de Dios para librarnos de esa situación. Recordemos que Dios es soberano y puede permitir que seamos afligidos solo lo necesario, hermanos. Es decir, la aflicción que Dios permite
es regulada por sus propósitos eternos y terminará siendo aquella que redunde para su gloria y para beneficio de nuestras almas. Hermanos, recordemos, miremos la Escritura. ¿Qué dice el pueblo de Israel? Bueno, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción. Él ve nuestra aflicción, hermanos. Él no es indiferente a nuestras aflicciones. El Omnipotente tomó forma de hombre. Hermanos, abandonó el esplendor de su gloria y encarnó como uno de nosotros, hermanos queridos, y fue afligido, y sabe que es la aflicción, y su naturaleza le impide ser ajeno o indiferente a la aflicción que nosotros sufrimos. Pero por tanto, mi hermano, clamemos al Dios que conoce nuestras aflicciones, al único que nos puede librar de ellas, al único que puede traer consuelo en medio de una gran aflicción. No seamos, hermanos, necios. Ya sabemos que el hombre no nos puede librar de las aflicciones. El hombre nos puede hacer un favor como pañito de agua tibia para subsanar, para pasar al menos raspando una aflicción. Pero Dios es el que nos sostiene en medio de ellas y el que nos ministra en medio de ellas. Y recuerda, el hombre no tiene poder para bendecir, pero el Señor nos bendice por medio de la aflicción. Por tanto, hermanos queridos, está escrito: Jehová no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Y ten ánimo, porque termina diciendo: ni escondió de él su rostro, sino que cuando le clamó a él, él le oyó. No estamos solos en la aflicción, hermanos. Tenemos al Omnipotente en nosotros, con nosotros, alrededor de nosotros y por nosotros. Así que, a falta de tiempo, me muevo al segundo punto. Creo que no voy a terminar una vez más, pero lo segundo que debemos tener en cuenta, estimados hermanos, además de, como dice el versículo 14, segunda parte: no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Esto es lo segundo que debes tener en cuenta. Miren el versículo 15. Dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Eso es lo segundo que tenemos que pensar cuando estemos en aflicción. Santificar al Señor nuestro Dios en nuestros corazones. Les voy a decir que no es santificar. Santificar a Dios en nuestros corazones no significa que nosotros de alguna manera podamos declarar o hacer a Dios santo. Dios es santo independiente de cuál es el pensamiento que usted tenga de Dios. Si usted cree que Dios no existe, Dios es santo. Si usted cree que Dios es bueno, Dios es santo. Si usted cree que Dios es hermoso y grande y usted le obedece en todo, Dios continúa siendo santo. Es decir, ni lo que usted haga, ni lo que yo deje de hacer, le quita o le aumenta santidad a Dios, porque el carácter de Dios es inmutable. No hay ninguno de sus atributos que cambie. Como bien dice su palabra, Él no sufre variaciones en lo absoluto, mis hermanos. Entonces, santificar a Dios no significa que nosotros podamos santificarlo como si Él no hubiese sido santo. Él es perfectamente santo. Santificar a Dios, entonces, implica o significa o hace referencia al deber que tenemos los que nos llamamos hijos de Dios a estimar, a saber que Dios es santo. Escúchenme esto: santificad a Dios en vuestros corazones. ¿Qué significa? Es en primera instancia, es como un significado doble, es en primera instancia tener la plena convicción, es estimar a Dios por lo que Él se ha revelado en su palabra y que dice: Dios es santo, santo y santo. ¿Qué dice? Dios es 3 veces santo, Dios es infinitamente santo. Y nuestro deber entonces es apreciar la santidad de Dios, pero ahí no terminan las cosas, porque eso es muy fácil. Porque decimos: no, Dios es santo. Incluso el impío dice:
Yo cuando era impío decía, Dios es santo. Sí, yo sabía que era santo. Yo sabía que en Él no había pecado, que no podía haber pecado. Hombre, claro, no tenía no visualizaba bien, por así decirlo, esa santidad de Dios, sí, porque yo sabía que era santo. Entonces, cuando dice la Escritura, vosotros en medio de la aflicción tenéis que santificar a Dios en vuestros corazones, la Escritura no nos está diciendo, oh sí, crean que Dios es santo. No, Dios ya es santo. Lo que la Escritura nos dice es, aprecien la santidad de Dios y de esa misma manera vivan acorde a ese pensamiento. ¿Vieron que es diferente? Una cosa es que nuestras bocas se abran para decir lo bueno. Otra cosa es que nosotros vivamos en nuestros corazones, primero, eso bueno que decimos. Y santificar a Dios implica la plena certeza, la convicción de que Dios es santo, pero esa convicción debe ser consecuente con lo que nosotros decimos, hablamos o pensamos. En otras palabras, tú no santificas a Dios si crees que Dios es santo, si crees que su ley es buena, si crees que la palabra es hermosa, pero si no haces lo que dice la palabra y si no te esfuerzas por obedecer su ley, no lo santificas. Porque la santificación, en el sentido de este texto, es una correlación entre apreciar a Dios que es santo y vivir de manera santa para Dios. Pero eso nos manda el Señor en las aflicciones. No huyáis, no os conturbéis, no os desmoronéis, más bien santificad al Altísimo en vuestros corazones. Es decir, en la aflicción compórtense de una manera santa, así como Dios es santo. Hermanos, qué difícil. Y por eso es que necesitamos gracia para honrarlo y santificarlo en nuestros corazones. Santificar a Dios implica ese deber que tenemos los hijos de Dios de vivir de una manera acorde, hermanos. Pero yo sé que usted quiere que yo sea más específico. Yo sé que usted desea que yo le haga esta parte del sermón un poquito más práctica a su vida. Y eso voy a tratar de hacer en el corto tiempo que me queda. Santificar a Dios en nuestras aflicciones implica, entre otras cosas, al menos dos les voy a mencionar. Lo primero, recordar que Él es santo, como ya lo acabamos de decir, e implica estimar como pecado, ojo, cualquier sentimiento de reclamo que se levante en nuestros corazones en contra de Él, cualquier sentimiento de queja, cualquier sentimiento de murmuración cuando estamos bajo su poderosa mano o cuando Él permite que nosotros seamos afligidos. Es decir, hermanos, nosotros, usted, yo y todos los creyentes, solo santificaremos a Dios en nuestros corazones cuando en medio de la aflicción por causa de Cristo, nuestros corazones nos refunfuñan diciendo, ¿por qué me tocó a mí? Oh Señor, ¿qué es esto que estoy viviendo? ¿O qué fue lo malo que yo hice, Señor? Porque si no, no estuviésemos santificando a Dios en los corazones. Y tú eres llamado a santificar al Altísimo en tu corazón. No solamente eres llamado a saber, a ser recordado que Él es santo, no solamente eres llamado a vivir de una manera consecuente a ese conocimiento que tienes de la santidad de Dios, sino que también no podemos, hermanos, los creyentes, mis amados hermanos, no podemos entrar cuando estemos en aflicción bajo quejas, murmuraciones, bajo reclamos. Porque a la final, hermanos queridos, estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo y estamos en las manos del Altísimo. ¿Qué vamos a refunfuñar si estamos en las manos del Altísimo, mis hermanos? ¿Quién mejor que el gran alfarero para hacer de ti esa imagen de Cristo? ¿Por qué no hemos de querer que Cristo obre en nuestros corazones? ¿Por qué no nos queremos asemejar a Cristo? Bueno, solamente un impío no querrá asemejarse a Cristo, pero nosotros lo queremos y nosotros lo anhelamos, mis hermanos. Así que cuando estemos siendo afligidos, que no se nos olvide que además de no amedrentarnos, tenemos que honrar a Cristo en el corazón. No podemos refunfuñar, no podemos reclamarle como si sus providencias fueran imperfectas, hermanos. Es como si por medio de nuestros reclamos en medio de la aflicción, nosotros le estuviésemos diciendo que estamos insatisfechos
con sus providencias o como Él gobierna nuestras vidas. Hermanos, la inconformidad con la providencia de Dios es gran pecado. Y cuando estamos en aflicción somos tentados rápidamente a mostrar nuestra inconformidad con lo que Dios ha permitido que pases. Es ahí cuando debes recordarte, es menester, es segundo punto, debo santificar a mi Señor en mi corazón. Y lo segundo que esto implica, hermanos, es que estamos en medio de la aflicción de continuar actuando y obrando, más particularmente obedeciendo su ley. Ahora, ¿qué tiene que ver? Yo sé que usted se pregunta esto. ¿Qué tiene que ver la bendita ley del Señor con la aflicción? Bueno, quiero decirles dos cosas. Tiene que ver de dos maneras. La primera es la relación causa y efecto, en el sentido de que la aflicción llegará siempre como consecuencia de la violación a la ley del Señor. Es decir, a menos de que Dios sea un juez impune o corrupto o injusto, nosotros no podemos pretender que nuestra violación a la ley de Dios salga impune. Nuestra violación a la ley de Dios siempre va a causar aflicción a nuestras vidas, además de las consecuencias terribles. Esa es la primera relación, pero la segunda es la relación consuelo-aflicción. Es decir, en el sentido de que es nuestro meditar en la ley, nuestro amor por ella y nuestra obediencia por la gracia del Señor a esa ley, aquello de que nos habla el salmista. Escúcheme esto. Tenga paciencia, hermanos, porque no puede perderse el hilo. Miren la relación que hay entre la aflicción y la ley de Dios. Si tu ley, ¿qué dice? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiere perecido. Ya en mi aflicción hubiere perecido. Este salmista estaba siendo afligido grandemente, pero se deleitó meditando en la santidad de la ley del Señor, hermanos. Y en medio de esa aflicción, él no se autoexcusó para no obedecerla, sino que por el contrario dependía de la gracia del Señor para continuarse deleitándose en ella. ¿Qué más dice el salmista? Aflicción y angustia se han apoderado de mí. ¿Alguna vez se ha apoderado de ti la aflicción y la angustia? De todos. Nosotros buscamos remedios humanos. Mire y oiga lo que hizo el salmista. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Es decir, en medio de la aflicción tuve la gracia para pensar, meditar, reflexionar en tus mandamientos y en ellos encontré delicia. ¿Cuándo y dónde? En medio de la aflicción. Hermanos, una tercera y última, bienaventurado es el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de la aflicción. Miren esto, hermanos. En los días de la aflicción, una de las maneras como el Señor nos hace reposar es meditando en la perfección de su bendita ley. Pero si no meditamos en ella cuando no estamos en angustia, muchísimo menos meditaremos en ella cuando estamos en angustia. ¿Cuál es la solución? Hermanos, les decía hace una semana, aprovechemos el tiempo que tengamos. Aprovechemos los días que nos quedan. Quizás tú tengas un par de semanas, un mes, años, no lo sé. Aprovecha ese tiempo. Porque yo sí te puedo decir, no sé cuántas angustias vendrán sobre ti. No sé con cuántas angustias te perseguirá el enemigo de tu alma por serle fiel a Cristo. Yo lo que sí sé es que pensar, meditar en la bendita ley del Señor trae confort a nuestra alma, hermanos. Pero termino diciendo, dice, santificad a Dios en vuestros corazones. Es decir,
El Señor no nos dice, no nos habla de un asentimiento intelectual de que Él es santo, sino de un obrar práctico y activo que testifique que Él es santo. Escúcheme en esto. Porque Santiago nos deja este punto explicado de una manera hermosa. Santificar a Dios en el corazón en medio de la aflicción no es llorando decir, sí, tú eres santo. No, es decir, tú eres santo, pero yo voy a vivir porque yo también soy santo. Hermanos, santificar a Dios en la aflicción, en nuestros corazones, no es simplemente asentir intelectualmente. Los demonios asentían intelectualmente el señorío de Cristo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es santo? Bien haces. También los demonios saben que Él es santo. Lo que nos diferencia de los demonios es que la gracia que el Señor nos infundió en la cruz del Calvario nos permite andar de una manera honrosa, santificándole y exaltándole, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Hermanos, termino aquí, me tocó terminar. Faltan otros 2 puntos, los dejamos para la próxima semana. Pero quiero terminar animándole. Quiero terminar exhortándole en el amor de Cristo. Ya llevamos 2 sermones hablando de las aflicciones, de los tipos de aflicciones, de lo que usualmente hacen las personas en las aflicciones, y hoy hemos estado considerando no lo que no debemos hacer, sino más bien lo que debemos hacer. Recuerda que no hay Dios más grande que el tuyo. Recuerda que no hubo sacrificio más grande que el de Cristo en la cruz del Calvario. Recuerda que no hay gracia dispensada sino del costado de Cristo. Recuerda que no puedes tener nada sino por medio de la fe. Recuerda que a Dios le puede placer ponerte a prueba, pero el mismo Dios que te puede poner a prueba es el mismo Dios que también mostrará la salida y te dará los medios para que le honres. No tengas temor. Y yo sé que hay algunos de ustedes que sufren por causas de sus familias. Yo sé que hay algunos de ustedes que son vituperados, burlados por causa de sus familias. Unos en una manera más evidente y otra en otra manera más pulcra, menos ofensiva. Pero eso causa aflicción a nuestras vidas. Sé que muchos de nosotros tenemos hijos que lamentablemente no son creyentes. Y eso también trae aflicción. Tenemos madres o padres que no son creyentes y eso trae aflicción. Sé que quizás algunos de ustedes están sufriendo o pronto van a sufrir, tarde o temprano. No es cuestión de si va, es cuestión de cuándo va a sufrir penalidades en su trabajo por obedecer a Cristo y su palabra antes que por hacer lo que los hombres quieren que usted haga. Así que la aflicción es algo no solamente que ya hemos vivido, sino que estamos a punto de volver a vivir en cualquier momento, cualquiera de nosotros. Hermanos, qué hermosa la palabra del Señor, que no solamente nos desafía, sino que nos dice, oigan, si ustedes están sufriendo por causa de Cristo, por causa de la verdad, por causa de ser obedientes, no se desmoronen, reposen en el hecho de que el Omnipotente lo ha permitido. Descansen en el hecho de que si Él lo ha permitido, Él no va a dejar que ustedes sucumban ni claudiquen ante ellas. Pero esfuércense y sean valientes, como aquellos soldados que tienen por Cristo o a Cristo como capitán. Esfuércense y sean valientes, todos aquellos los que dicen, Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré mal alguno. Esfuércense y sean valientes, queridos hermanos, santifiquen al Señor en vuestros corazones. Claro, yo no los llamo a que no asientan las verdades de la palabra, yo solamente les recuerdo a que es tanto nuestro deber asentir a esa santidad como vivir conforme a esa santidad, porque les recuerdo, aquel que es santo nos llama a ser santos aún en medio de las crueles circunstancias y de las más terribles aflicciones. Les estoy diciendo, háganle que es muy fácil, vayan que es muy fácil, o busquen las aflicciones. No les estoy diciendo, solo les estoy diciendo, preparémonos ahora, que quizás muchos de nosotros no estamos sufriendo aflicción, para honrar a Cristo cuando pasemos aflicción. Quiere el Señor bendecir esta palabra, hermanos, y levantarte si estás en medio de aflicción, o prepararte si pronto en su providencia pasarás por una de ellas.